para ti por las pantallas de Agrotelevisión, el primer canal agrícola de Chile. Hoy tenemos preparado para ustedes un entretenido programa, así que los invito de inmediato a que vayamos a revisar qué aprenderemos en el día de hoy en Agro para ti. Hoy en Agro para ti. Hoy en Agro para ti conoceremos los usos y características de la vainilla. También conoceremos en detalle por qué la sal es perjudicial. Y comentaremos una novedosa noticia sobre el exitoso invento chileno que permite polinizar con moscas. Y como les contaba al inicio del programa, hoy en nuestra sección especias y plantas de condimento hablaremos sobre una especia que nosotros conocemos perfectamente bien, sobre todo en lo referente a repostería y saborizante de leches. Me estoy refiriendo a la vainilla. Fíjese que la vainilla pertenece a un género de orquídeas, pariente, cercana, prima hermana de las bellas flores conocidas como orquídeas. Y resulta que la vainilla pertenece a un género, como les contaba, llamado vanilla, tal cual, vanilla. Le falta la pura I para hacer vainilla. En este género incluye más o menos unas 110 tipos diferentes de orquídeas, todas ellas de tipo ornamental. Y la única que tiene fines diferentes y un uso comercial distinto es la especia conocida como vainilla, que estamos ya viendo en pantalla. La más conocida, como les contaba, de este grupo de orquídeas es Vanilla planifolia, que es la que nosotros estamos viendo en pantalla y de la cual obtenemos esta agradable y aromatizante especia. La vainilla que nosotros conocemos en realidad es una vaina o cápsula, que es esos palitos negros que usted está viendo tan ordenados ahí en pantalla. La vainilla, como planta, es trepadora y de tipo epífita. ¿Qué quiere decir epífita? Pues que necesita a otro ser vivo, en este caso un árbol o un emparronado, si usted la tiene en cultivo comercial, para que la guíe y poder crecer alrededor de ella. Una planta epífita, eso sí, no le ocasiona ningún daño a quien la sostiene, solamente la ocupa como soporte mecánico. La vainilla, fíjese usted que es de origen americano y los conquistadores españoles la conocieron cuando llegaron a conquistar México, específicamente en Veracruz. Y como la encontraron tan especial la forma de la vaina, que se asemejaba a una especie como de estuche para las espadas, le pusieron el nombre de vainilla, porque pensaron que era como una vaina pequeñita. Para obtener esta especia, que es realmente rica en aromas, el cultivo y la preparación de la vainilla es un proceso bastante largo que incluso puede tomar entre 8 a 10 meses post cosecha el tenerla recién lista para ser comercializada. De hecho, para poder potenciar que la varita de vainilla libere el aroma tan intenso y tan característico que tiene, se debe estimular en forma térmica, es decir, con calor. Se le dan periodos de calor, después de estabilización, otra aplicación de calor en condiciones controladas, por supuesto, y recién ahí, después de un largo proceso que puede durar incluso hasta 10 meses, recién se obtiene la varita vendible o comercialmente apta. Así que por lo mismo se dice que la vainilla en relación a su peso es el producto agrícola más caro que existe en el mundo. ¿Cuáles son los principales usos de la vainilla? Los principales usos de la vainilla son en repostería, como les mencionaba, para fabricar pasteles, aromatizantes de chocolates, de panes y también de postres. En el caso de las bebidas, también se utiliza la vainilla en refrescos, en cócteles y en bebidas alcohólicas. En farmacéutica también se utiliza la vainilla como estimulante del sistema nervioso para conseguir la relajación, controlar el estrés y la depresión. En el caso de fragancias se utiliza como aromatizante y como base para fabricar perfumes. Por último, en cuanto a su uso como saborizante, el extracto de vainilla se puede agregar a diversos productos, como por ejemplo los helados y las leches.
Ahora vayamos a revisar, ya que es tan interesante esto de la vainilla y además que es tan bonita ornamentalmente hablando, veamos si sería posible cultivarla en Chile. Veamos algunos aspectos generales del cultivo de la vainilla. La vainilla, primero que todo, se puede cultivar por medio de semillas, propagarla por medio de semillas o bien por guías o estacas. Estas guías o estacas deben tener por lo menos 1 metro de largo. Usted vio que es como una enredadera, ¿cierto? La vainilla, pues toma una guía más o menos de entre 50 centímetros a 1 metro de largo, la pone a enraizar, ¿ya? Hasta ahí iríamos bien, o puede hacerlo con semillas. Eso sí, que cada vez que usted decida plantar una vainilla, tiene que ponerla junto a un tutor, pues recuerde que ella tiene hábito trepador y es epífita, por lo tanto necesita de otra especie para poder ir creciendo, desarrollándose, para poder afirmarse. Más o menos se dice que la vainilla en plantaciones comerciales se planta a 1 por 3 metros, es decir, 1 metro sobre hilera y 3 metros entre hilera, distancia entre plantas. Y con esta densidad se obtiene más o menos unas 1.700, 1.660, 1.700 plantas por hectárea. En cuanto a clima, aquí empezamos con los problemas nosotros que vivimos tan al sur del continente. Pues la vainilla es una especie netamente tropical, es decir, necesita temperaturas constantes durante todo el año entre 20 y 30 grados Celsius y que no disminuyan de los 20 grados, tanto en el día como en la noche. Ahí ya nos encontramos con una limitante de tipo climática. Las precipitaciones deben ser muy abundantes, como se da, ¿cierto?, en los climas tropicales. Y la humedad relativa no debe bajar del 80%. Otra condición quizás que nosotros, digamos, en esta parte del mundo nos limitaría bastante el pensar tener cultivos comerciales de vainilla. Por otra parte, la iluminación intensa, esto es bien importante, la iluminación intensa reduce el crecimiento de la planta de vainilla, por lo mismo es ideal que estos tutores sean plantas vivas, es decir, árboles que le entreguen la sombra al follaje y la vainilla que se va enredando a través de tronco y de rama quede protegida de la intensidad lumínica constante y muy directa. En cuanto a suelo, ¿qué requerimientos tiene? Le son favorables los suelos medianamente ácidos, es decir, de un pH entre 6 a 6,5, que sean ricos en potasio y en calcio, y también que sean de textura suelta y de buen drenaje. En términos de suelo, mayormente no tendríamos problemas. ¿Qué otra cosa más les cuento de la vainilla? Es difícil poder conseguir plantas de vainilla, pero de pronto en algunos viveros de plantas exóticas usted puede encontrar quizás ya una planta de vainilla criada. Si es así, la tiene que llevar a un lugar protegido cerca de un árbol para que la planta de vainilla se vaya guiando y ubicarla en un sector de su patio, de su jardín, donde siempre esté protegida de lo que es la luminosidad tan directa o de vientos o del frío excesivo. Y bueno, y a cruzar los dedos para que tenga éxito en la plantación. Ahora los quiero invitar a que revisemos una interesante noticia que tiene relación con la polinización con moscas. En Agro para ti te cuenta, revisaremos del exitoso invento chileno que permite polinizar con moscas. Veamos. Las moscas se asocian siempre, por supuesto, a la basura y a la contaminación, y nadie las quiere rondando cerca o encima de la comida. Sin embargo, 2 investigadores chilenos lograron, entre comillas, domesticarlas y mirarlas con un nuevo prisma. Aprovechando su capacidad de polinizar, las convirtieron en un factor clave para la industria de semillas que ayuda a suplir la actual escasez de abejas. Al principio, nadie creyó el proyecto de Roberto y Alejandro Zapata y tuvieron que financiar con recursos propios más de 6 años de investigación y los otros 5 que se demoraron en convencer a los posibles clientes. La idea parecía descabellada, una locura, pero fue el origen de Muxidotecnia, la empresa familiar que hoy abastece de estos insectos a la mayoría de las firmas productoras de semillas del país y vende más de $1 millón al año.
Aunque trabajan directamente con algunos agricultores, los principales clientes de Muxidotecnia son las presentes semilleras, porque son las que firman contratos anuales y les permiten asegurar que la producción anual ya tiene un destinatario. Las primeras firmas que confiaron en el proyecto fueron las chilenas Piga Seeds y Mara Seeds, porque las transnacionales comenzaron a interesarse solo cuando vieron los resultados. Las semilleras llevan las bolsas con las pupas de moscas hasta las jaulas donde tienen los cultivos, las que son similares a un invernadero, pero cubiertas con una malla especial que deja pasar el sol y el aire, pero no polen ni otras partículas, para no dañar la pureza de las semillas. Las crisálidas se activan al estar a temperatura ambiente, pueden trabajar entre los 12 y los 40 grados Celsius, viven una semana y luego mueren. Son tan puras que incluso tienen un certificado que permite que se coman. Todo el proceso es hermético y da la seguridad de que las moscas no contaminarán las semillas, algo que sí puede pasar con las abejas, que al llevarlas desde el exterior acarrean polen u otras partículas y echan a perder todo el proceso. Sin embargo, los costos juegan a favor de las productoras de la miel. Se calcula que mientras el costo de polinizar una hectárea con abejas es de 750.000 pesos en una temporada, hacerlo con moscas sale 5 veces más caro, ya que el costo bordea los 4 millones de pesos. Esto considerando que el valor de una bolsa de pupas es de unos 3.000 pesos y alcanza para 20 metros, con una duración de una semana, y que las cajas para las abejas cuestan 50.000 y sirven para varias temporadas. Las moscas las usamos en cultivos que no son atractivos de polinizar por las abejas, se explica, como es el caso de la coliflor y el brócoli. Sin embargo, cuenta que hay empresas extranjeras que están dispuestas a asumir el costo más alto en casos como el de la zanahoria, donde han visto que los rendimientos se pueden duplicar si se poliniza con moscas. Como ellos son una empresa que también presta servicios, dice que son sus clientes quienes deciden qué insecto usar, si abejas o moscas, a la hora de pedir una cotización. Y bien, con esta interesante y novedosa información sobre utilizar las moscas como agentes polinizadores, los invito ahora a que nos separemos unos breves momentos, pues vamos a una tanda de comerciales. Yo los quedo esperando, disfrutando de mi rica agua purificada Monte Alpino. No se vaya porque ya volvemos.